A tu disposición, Adalia, gracias. Listo. Muy bien. A todos los presentes, tengan ustedes muy buenas noches. El Estudio Jurídico Rojas y Abogados, por su 31 aniversario, les da a todos una cordial bienvenida a esta conferencia, que tiene por título ¿Cómo formalizar mi negocio? Las MIPES en Chiclayo. Muy bien. Como primera participación, contamos con el ponente Harold Ángeles. Él es estudiante de Economía del 9º siglo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, becario del curso de actualización para estudiantes de Economía 2023 en la USRP, becario del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF en la SUNAT y asistente en el área de contabilidad en la Escuela de Posgrado UNPRG. Participante Harold Ángeles, usted tendrá 20 minutos para llevar a cabo su exposición con un tiempo prorrogable de 5 minutos supletorios para la conclusión de su idea. Sin más que añadir, daremos inicio a esta sesión invitando al estudiante Harold Ángeles para que pueda iniciar. Muy buenas noches, adelante con su exposición. Hola chicos, buenas noches. Primero, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, conmigo verán el tema de las MIPES y su relación con la economía peruana. Como primer interrogante, tenemos cómo impactan las MIPES en nuestra economía. Bien, para responder esa pregunta, primero veremos un gráfico que fue extraído de un estudio sobre las MIPES en el año 2022, realizado por la Sociedad de Comercio Exterior en el Perú. Bien, en esta imagen podemos observar que desde el año 2011 al año 2022, las MIPES han tenido una gran participación en lo que es el total de empresas en el Perú. Por ejemplo, en el año 2022 vemos que del total de empresas que se encuentran en nuestro país, el 96.4% pertenecen a las MIPES, micro y pequeñas empresas. Bien, como observamos en esta noticia redactada por el diario El Peruano, en el año 2023, las MIPES representan el 21% del Producto Bruto Interno y el 99% del empleo formal. He aquí la importancia de las MIPES. Como ustedes saben, el Producto Bruto Interno es el principal indicador de crecimiento económico en el país y las MIPES representan un gran porcentaje de este indicador. Lo que quiere decir que ante épocas de crisis, las MIPES son un sector clave que el gobierno tiene que de alguna manera impulsar. Y el total del empleo formal, las MIPES representan el 99%, es decir, aportan en el descenso de la brecha del desempleo. Bien, acá observamos el empleo en las MIPES en el Perú. En el 2022 vemos que del total de la PA empleada en MIPES es el 46%. Sin embargo, observamos también la gran informalidad que tienen las MIPES en el Perú, con alrededor del 80 al 90%. Por ejemplo, en 2022 observamos que las MIPES informales son el 87% del total. El perfil del empresario MIPE, bueno, el 52% de los de los empleadores son dueños de MIPE, son mujeres entre 43 y 44 años. Esto nos habla muy bien de la inserción laboral que está teniendo el género femenino en el ámbito empresarial, ¿no? Ya que en años anteriores, si bien por factores culturales o quizá por dedicarse a la maternidad, las mujeres dejaron de trabajar y por ende disminuyó la inserción laboral de su género. Con el paso de los años y la evolución de la tecnología, por ejemplo, a raíz de la pandemia de la COVID-19, la tecnología evolucionó enormemente, dando mayores oportunidades a, por ejemplo, a las amas de casa a estudiar a distancia,
y también, claro, de la misma manera tomar cursos, además de la evolución de guarderías a precios no tan elevados, lo que permitió la mayor inserción laboral de las mujeres. Además, observamos que solamente el 48% de los empresarios contaban con un producto financiero formal y solamente el 24% empleaba un método de ahorro informal. ¿A qué nos referimos con ahorro informal? Nos referimos a, por ejemplo, al dinero que guardamos, como se dice, debajo del colchón. No hay un ahorro que digamos bancario, que genere intereses ese dinero y por ende rentabilidad. Bueno, el 50.5% en el año 2022 era un MIPE por una necesidad económica y el 52% son jefes de hogar. Ahora veremos el perfil de los trabajadores MIPE. Bien, el 46.3% de los empleados eran mujeres y del total de empleados, en promedio tenían una edad de 32 años y tenían un nivel educativo de secundaria incompleta. Aquí se ve la importancia de las MIPES con respecto al empleo, debido a que dan mayores oportunidades a las mujeres, además de personas con secundaria incompleta o con estudios no tan avanzados, como por ejemplo técnicos universitarios, cosa que las grandes corporativas, en las grandes corporativas casi no se ve, ¿no? Ya sea por sus mismas exigencias. Además observamos que el 82.6% de los trabajadores eran familiares del dueño del negocio y de este porcentaje el 95% no eran remunerados, además de que solo el 1.6% contaba con seguro social. Esto resalta la importancia de la formalización en las MIPES, ya que no se están cumpliendo con algunos derechos de los trabajadores, con derechos esenciales. ¿Qué ventajas obtenemos con la formalización? Hablando ya de las micro y pequeñas empresas. Primero, con la formalización se protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio, ya que para formalizarlo tienes que crear un RUC y por ende el nombre de tu empresa ya está inscrito y cualquier problema que haya tienes como respaldar tu negocio. Además, se mejora el desempeño del negocio. ¿De qué manera? Bueno, la formalización exige llevar un mejor control de los ingresos y los gastos de la empresa. Y con ese control, además de recaudar, perdón, de pagar sus tributos, lo que hace es que mediante diferentes softwares puedas, por ejemplo, ver qué producto se vende en mayor temporada o qué producto no se vende e implementar distintas estrategias que permitan optimizar tus ventas. También facilita la participación en programas de apoyo otorgados por el Estado. Por ejemplo, ahora está el programa de Impulso Mi Perú, que se verá más adelante. Además, la formalización brinda la posibilidad de inscribirse en ocasiones gratuitas, foros y ferias que puedan organizar las distintas municipalidades en el Perú para la promoción de las micro y pequeñas empresas. Y por último, un punto que he considerado importante es que facilita el acceso al sistema financiero y a la obtención de créditos. Bien, ya hemos visto el impacto de la formalización a nivel empresarial. Ahora veamos cuál es el impacto de la formalización de las MIPES a nivel nacional. Para hablar del impacto, primero debemos conocer el círculo virtuoso de los impuestos. Como ustedes pueden observar, al lado izquierdo tenemos los ciudadanos y las empresas. También está el ente recaudador que es la SUNAT y el Estado. Bien, los ciudadanos y las empresas pagan sus impuestos que son recaudados por la SUNAT. Y la SUNAT dirige esos impuestos al Estado. Y como ustedes sabrán, las principales fuentes de financiación o de ingresos del Estado son los impuestos y también está el financiamiento externo. Bien, el Estado con estos impuestos lo que hace es devolver a los ciudadanos mediante programas sociales. Por ejemplo,
Está el programa Caliwarma, Pensión 65, la beca 18 y entre otros programas, ¿no?, que ayudan a los más necesitados. Bien. Además, vemos la distribución del presupuesto público. Aquí veremos el impacto de la recaudación tributaria en la implementación de todo el presupuesto. Bien, el presupuesto público en el año 2021 fue financiado más de la mitad por recursos ordinarios, es decir, la recaudación directa de todos los impuestos. Luego, el 26.07% fue financiado por endeudamiento externo e interno. Luego, el 6.8% por recursos directamente recaudados, como tasas y contribuciones. El 12% por recursos determinados y las dotaciones y transferencias, con un 0.3%. Con esto observamos la importancia de la formalización, debido a que con esos tributos que nosotros como consumidores y también las empresas pagan por medio de la SUNAT, se puede implementar el presupuesto público y con eso regresar al Estado por medio de programas sociales y ayudar a las personas más necesitadas. Ahora, existe una idea errónea en el Perú en el que las MIPES, en las MIPES se recae la mayor recaudación tributaria, ¿no? Que las MIPES pagan más impuestos que las grandes corporativas, cuando no es así. Por ejemplo, bueno, este gráfico lo extraje del curso del NAF, del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, brindado por la SUNAT. Bien, aquí observamos que si bien las MIPES ocupan el 96.4% de las empresas en el Perú, su participación en la recaudación solamente del 20.7%, mientras las grandes corporativas tienen una mayor participación, ¿no? ¿Y esto por qué no se sabe? ¿O por qué se tiene esta mala idea en el Perú? Porque la SUNAT, por el principio de reserva tributaria, está obligada a guardar cierta confidencialidad con las grandes corporativas. Es decir, que no puede mostrar qué montos exactamente son los recaudados por cada empresa. Bien, ahora hablemos de la evolución de las MIPES en el Perú. En este caso hablemos de las ventas de las MIPES en el Perú en millones de soles. Observamos que de 2011 al 2012 su participación en el PBI es alrededor del 20%, salvo en la pandemia, que por la crisis hubo el cierre de fronteras, distintas restricciones, incluso cerraron algunas microempresas, quebraron. Eso hizo que las ventas totales disminuyeran enormemente y la participación en el PBI también pasó de un 19% a un 8%. Luego, en el 2021, con los diversos programas que dio el MEF, pasó del 8% de la participación al 12%, incrementando esas ventas. Y en el año 2022 se está volviendo a las tasas previas a la pandemia, ¿no? Ya se encuentra en 17% de la participación en el PBI, con unas ventas totales de 158.000 millones. Ahora, las ventas de las MIPES en el Perú según la actividad. Bien, ahora nos centraremos en las líneas. Por ejemplo, se encuentra la línea pluma, que representa las MIPES dedicadas al comercio, la línea roja, que son las MIPES dedicadas a la producción, y la línea celeste, que son dedicadas a los servicios. Bien, como observamos, las MIPES que son dedicadas al comercio tienen mayor volumen de ventas, seguidas de las MIPES dedicadas a la producción. Y por último tenemos las ventas mensuales promedio de las MIPES de servicios. Bien. Ahora, en el caso de Lambayeque,
observando las MIPES dedicadas al comercio, que están en la mano derecha, que son las que mayores ventas mensuales tienen en promedio, observamos que la participación en el departamento de Lambayeque es del 39 al 42% del total de MIPES. Es decir, ni siquiera el 50% de MIPES son dedicadas al comercio. Esto, si es que alguno de los participantes está pensando en formar su MIPE, podría dedicarse al sector comercio, ya que, como han visto en esta diapositiva, son las que mayor ventas mensuales tiene. Y si en caso quisiera dedicarse a la producción, también podría hacerlo debido a que hay una menor participación en el departamento de Lambayeque, solamente del 13 al 18% solo MIPES de producción en nuestro departamento. En cambio, en los MIPES de servicios sí ocupan un gran porcentaje del total de MIPES en el departamento, con alrededor del 45 al 50%. Ahora, la recesión económica. ¿Es una crisis o una oportunidad? Bien, para hablar de recesión económica y responder esta pregunta, primero tenemos que saber qué es la recesión económica, ¿no? Últimamente se habla de la recesión económica técnica. Bien, para eso entendamos qué son los ciclos económicos. Bien, los ciclos económicos mayormente son fluctuaciones de la actividad económica en el tiempo. Generalmente estamos hablando de años, ¿no? Por ejemplo, la recesión técnica en términos económicos se define como un crecimiento negativo de 2 trimestres consecutivos en el Producto Bruto Interno. Bien, como observamos en este punto, observamos un auge, que es donde la economía alcanza su máximo crecimiento. Luego de ese auge viene la recesión. La economía o la actividad económica empieza a tener unas caídas hasta llegar a su punto más bajo, que es la depresión, y posteriormente, mediante políticas, se comienza a recuperar para llegar otra vez al auge, y así sucesivamente. Es un ciclo. Ahora, muchas personas se alarman cuando hablamos de recesión, cuando es parte del ciclo económico y es algo normal en todos los países, sea cual sea el país, sucede las recesiones económicas por motivo de los ciclos económicos. Ahora, en una recesión económica hay dos entidades que se encargan de impulsar la actividad económica: el Banco Central de Reserva de Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Banco Central de Reserva de Perú usa la tasa de interés de referencia, y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene dos instrumentos, dos principales, que son los impuestos y el gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué hace en una recesión? Eleva el gasto público o reduce los impuestos. De manera que al aumentar el gasto público mediante ciertos programas, impulsan la actividad económica y apacigüen esta recesión. Igualmente con los impuestos, al pagar menos impuestos, las personas tienen más dinero para comprar y la actividad económica se incrementa. Lo que hace el BCR con la tasa de referencia es, por medio de operaciones de mercado abierto, por ejemplo, si hablamos de una recesión, va a bajar la tasa de referencia. Entonces, lo que hace es comprar títulos de los bancos, con lo que les inyecta liquidez. Entonces, los bancos, al tener mayor liquidez, lo que hacen es bajar sus tasas, tanto de créditos como de ahorro. Entonces, al bajar las tasas de créditos, los préstamos van a estar más baratos y las personas van a recurrir a obtener créditos. Lo que hace esta medida es poner liquidez en el mercado y en las personas. Y las personas, al tener mayor liquidez en sus bolsillos, lo que hacen es ir al mercado, compran bienes y servicios
al tener mayor demanda de bienes y servicios, lo que hace es incrementar la producción, y el incrementar la producción incrementa el empleo. Bien, hablemos de la tasa de interés de política monetaria. En nuestro país, actualmente se encuentra en 7.25%. El Banco Central de Reserva ha estado bajando por 2 meses consecutivos la tasa de interés de referencia. Y si bien nos puede parecer alta en comparación con el 2.25, que son niveles que se tomaron en diciembre de 2019 producto de la pandemia para impulsar las microempresas también, a comparación de otros países como Chile, México, Colombia y Brasil, nuestra tasa es muchísimo más baja, ¿no? ¿Y por qué se subieron esas tasas? Mayormente por la inflación mundial y también por la inflación nacional. Si bien las tasas son un instrumento que son destinados a apaciguar los ciclos económicos como políticas contracíclicas, también son usados para preservar la estabilidad monetaria, es decir, para controlar la inflación. Bien, ahora, ¿qué programas de apoyo dio el Estado a las MIPES alrededor de los años? Bien, primero tenemos el PAI-MIPE, que fue un programa de apoyo empresarial a las micro y pequeñas empresas, cuyo objetivo fue promover el financiamiento para el capital de trabajo o activos fijos destinados a las MIPES más afectadas por la pandemia de la COVID-19. Ahora, luego tenemos el FAI-MIPE. Bien, el FAI-MIPE fue creado con el objetivo de promover el financiamiento de las MIPES, pero de todos los sectores económicos. El FAI-MIPE para las MIPES más afectadas y el FAI-MIPE para todos los sectores económicos. Ahora tenemos el Reactiva Perú, que seguramente lo han escuchado, lo han leído en diarios o visto por la televisión, que, bueno, fue una medida con el objetivo de asegurar la continuidad de cadena de pagos y afrontar los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Con esta garantía, con este programa, lo que se buscaba es la garantía de que todos los trabajadores de las empresas pudieran ser remunerados. Ahora, por último, tenemos el Impulso Mi Perú, que es un programa que ha lanzado recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Este programa tiene como objetivo promover el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto sí no importa el sector económico, porque este programa va destinado a todos los sectores económicos. Bien, ¿para qué es este programa? Para que las MIPYMES puedan acceder a créditos de capital de trabajo activo fijo con la opción de que se puedan consolidar todas sus deudas para otorgar cierto alivio financiero. Y estos préstamos, el Ministerio de Economía y Finanzas los está dando por intermedio del COFIDE. El COFIDE es la entidad que va a evaluar si es que la MIPE puede recibir ese crédito o no. Y este crédito se está otorgando a las tasas más bajas del mercado. Es ahí la importancia de la formalización, ¿no? Ya que si tenemos una MIPE formal, nos va a hacer más aptos, en cierto modo, a la obtención del crédito. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿la recesión es una crisis o una oportunidad? Bien, aquí depende. ¿Depende de qué? Mayormente depende del sector al que esté dedicado la MIPE. Por ejemplo, hemos visto que el sector comercio genera grandes ventas mensuales promedio, a comparación del sector producción y a comparación del sector servicios. Sin embargo, en una recesión tenemos que tener cuidado si bien nos vamos a especializar en comercio porque genera gran volumen de ventas, ¿qué tipo de bienes vamos a comerciar? Si son bienes superfluos, es decir, como tecnología, celulares, iPhone, quizás sí nos afecte en gran medida la recesión, debido a que en una recesión los precios van a tender a subir un poco,
mayormente ahorita por el fenómeno del niño que también se viene. Las personas van a destinar mayormente su consumo a lo que es la compra de bienes de primera necesidad. Por ejemplo, en este caso son los abarrotes, el arroz, el azúcar, la leche, etcétera. Son alimentos que las personas consumen diariamente. Y por otro lado también están las farmacias o medicamentos que también no se pueden o no se ven tan afectados por esta recesión, ¿no? Ya que son productos que las empresas van a consumir sí o sí. Entonces, mi recomendación es que si van a formar una MIPE en este periodo, que sea una MIPE destinada a productos de primera necesidad o a servicios como la educación, por ejemplo. Ahora, además de este aspecto que ya es mayormente hablando de demanda de mercado, pasemos a los programas de apoyo del MEF, ¿no? Aquí la formalización puede ser una oportunidad en la recesión debido a que tanto el Banco Central de Reserva como el Ministerio de Economía y Finanzas hacen políticas contracíclicas, ¿no? Es decir, tratan de incentivar la actividad económica. Y, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas da ciertos programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, con lo cual, si se formalizan o si optamos por una formalización en este periodo, se nos sería más fácil, obtener estos créditos y poder invertirlo en nuestro negocio, ¿no? Ahora, ya hemos hablado del impacto de la formalización y cómo esto nos podría ayudar en la recesión. Disculpe, ponente, Harold informa que cuenta con 5 minutos para concluir su exposición. Gracias. Sí. Bien. Ahora, la formalización no sería posible sin conocer ciertos aspectos legales e instituciones a las cuales debemos recurrir. Para ello, lo dejo con el abogado Eduardo Rojas, el cual les hablará sobre los temas que les acabo de mencionar. Muchas gracias, participante Harold Ángeles. Agradecemos mucho su disponibilidad el día de hoy y damos gracias por su excelente disertación que nos ha brindado. Bien, ahora pasaremos a realizar un sorteo de una semibeca para el curso de oratoria que brinda Rojas y Abogados. Curso que ha ayudado y sigue ayudando a cientos de estudiantes a desenvolverse mejor. Gracias, Adalia. A ver, vamos al sorteo. Van a participar todos los que están en el Google Meet. Es exclusivo para ustedes. Vamos a observar. Sí, un solo ganador. 15 participantes. Vamos a ver. A ver, vamos a mezclar. Son 15 participantes. Las opciones. Ya. Ya estamos, a ver. Roberto Guaymán. Roberto Guaymán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Puedes prender por ahí tu cámara. Te acabas de ganar una semibeca. Ahí, Roberto, nos escribes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Nos escribes ahí al grupo. Ya, el número te lo dejo aquí para poder... El curso inicia el 11 de noviembre. Ahí te dejo el WhatsApp de Rojas y Abogados para que
podamos ponernos en contacto. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias a ti por participar. Muy bien. Esta segunda parte ya la tengo yo a cargo. Adalia, ¿terminamos con el sorteo? Ya, listo. Muy bien. En esta segunda parte contamos con la participación del abogado Eduardo Rojas Merinas. El doctor Rojas no necesita más presentación, no obstante, aún así, haremos hincapié en lo que es su hoja de vida. El doctor Rojas es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Derecho Constitucional y Administrativo, especialista en casos de violencia contra la mujer y técnicas de litigación oral en el proceso peruano. Es conciliador extrajudicial, especialista en familia y árbitro especialista en comercio. Docente, jefe de prácticas del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, asesor de empresas públicas y privadas y gerente general de Rojas y Abogados. De igual manera, abogado Eduardo Rojas, usted tendrá 20 minutos para realizar su exposición con un tiempo prorrogable de 5 minutos supletorios para la conclusión de su idea. Adelante. Puede comenzar. Gracias, muy amables. Bien, respetando las bases, vamos a continuar con 20 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Quiero presentar algo breve. La síntesis de mi exposición va a ir dedicado a el decálogo del abogado en su mandamiento sexto que dice tolerar la verdad ajena en la misma medida que sea tolerado la verdad nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque el derecho es muy subjetivo. O sea, cualquiera puede interpretar la norma. Lo importante aquí es que podamos tener casos reales de cómo se han resuelto. Siguiente, por favor. Y por eso que mi charla, estos 20 minutos, van a tener dos criterios básicos. Primero, que va a ser que elijas tu tipo de empresa, cuáles son los tipos de empresa que hay. Y segundo, seguir los pasos para constituir tu empresa. Siguiente, por favor. Yo quiero empezar esto de una manera filosófica, algo que nos dé a entender de que de por sí el hombre es un ser egoísta. El hombre siempre va a buscar el beneficio propio. Y esto lo van a encontrar de Adam Smith, el que habla con la mano invisible. Si yo busco beneficiarme, ¿qué ocurre? También se benefician el resto que me acompaña. Vecinos, trabajadores, mis empleados. O sea, buscamos. El mismo egoísmo va a crear un sistema donde todos vamos a ser beneficiados. Pero, doctor, en la práctica ocurre que el empleador a veces se aprovecha del empleado. Es ahí donde entra la norma para regular las condiciones y las relaciones sociales. Siguiente, por favor. Hay que hacer una comparación. Este derecho de las empresas lo vamos a encontrar que es un derecho comercial que surge en Roma, pero luego evoluciona. Como crece Roma y así como todo Estado crece, desaparece, se divide en dos imperios, nace el feudalismo. Y al nacer el feudalismo, desaparece el derecho romano como tal y empieza ya el derecho civil. Siguiente, por favor. Y desde ese momento, donde está el derecho civil, nace ya lo que es el derecho mercantil. Es decir, nosotros nos preocupamos por vender nuestra mercadería, ir de un pueblo a otro, de una región a otra, de un reino a otro reino. Y este nuevo derecho se limita a la profesión del mercado. Es el mercado el que nos va a dar la satisfacción. Yo empiezo a gobernar según las leyes del comercio que se vive en ese momento. Estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del feudalismo. Y entonces el feudalismo se va a formar a través de ¿qué? Del derecho consuetudinario, es decir, las costumbres. Si 5 pescados valía 2 libras de oro, si me voy a otro lado, también va a ser lo mismo, la costumbre. Siguiente, por favor. Y acabando ya la Edad Media, empieza la Edad Moderna con la aparición de los Estados-nación como nosotros observamos y hemos visto, estos Estados-nación que centran su origen, su formación, su identidad, su cultura, y empieza a haber una nueva realidad económica, empieza a evolucionar los derechos como fenómenos sociales. Los Estados-nación, vamos a encontrar entonces la Revolución Francesa, donde tenemos que entender que estos derechos consuetudinarios tienen que ser regulados por códigos. Y es ahí donde nace el Código de Comercio, para que nosotros podamos tener una idea de qué es lo que ocurre
por ejemplo, en Lambayeque, ¿y qué es lo que va a pasar si yo me voy a trabajar en Piura? Tiene que haber lo mismo, porque es una sola nación. Y es así como se codifica. Siguiente, por favor. Y vamos a diferenciar algo que es interesante entre nosotros, es la diferencia entre el derecho corporativo versus el derecho empresarial. El derecho corporativo es una rama del derecho empresarial que estudia a las grandes empresas y su incidencia en la rama del derecho. Ahí vamos a tener, por ejemplo, Apple, Toyota, Facebook últimamente, que está creciendo como empresa. Eso es el derecho corporativo. El derecho corporativo exclusivamente se dirige a esas grandes empresas, en una escala internacional. Pero como hemos observado, un comentario muy importante que quiero hacer, los sujetos internacionales siempre van a ser los estados. Y se demostró a través del COVID. Las grandes empresas internacionales no pudieron hacer nada con el COVID. Quienes se comunicaron fueron las naciones. Y el derecho empresarial puede ser definido como una rama del derecho que estudia y regula a la empresa, sea cual sea su tamaño. El derecho empresarial va a estudiar a las pequeñas, a las micro, a las grandes o a las corporativas. Siguiente, por favor. Concluimos entonces en manifestar que el derecho empresarial es una subrama del derecho comercial que tiene como objetivo el estudio de la empresa. Siguiente. Y esto nos lleva a pensar desde un ángulo jurídico, desde una punta de vista jurídica, ¿qué es la empresa? La empresa es una unidad patrimonial, autónoma y compleja, es una unidad que se desprende del creador y tiene vida propia, tiene bienes propios, pero claro, que es dirigido como si fueran neuronas por una junta de sociedades, por personas. Y tiene derechos y obligaciones bajo titularidad, responsabilidad, también penalmente respondería. Y esto va a crear una inmediata producción de bienes y servicios para el mercado, con una finalidad de obtener una utilidad o lucro para sus propietarios, para sus dueños, para aquellas personas que crearon la empresa. Siguiente. Yo quiero conversar en este aspecto sobre las dos clases de personas que existen para el derecho. Repito, es para el derecho, dos clases de personas. Ustedes podrían decir, biológicamente existen dos, pero aquí en el derecho solamente existen dos clases. Tenemos una persona natural y una persona jurídica. La persona natural es la persona biológica, la persona de carne y hueso, la que tú puedes palpar, tocar, besar, acariciar. Mientras que la persona jurídica es un ente. La persona jurídica es un documento, es una ficción que existe, pero con la cual tú puedes realizar contratos, vínculos. Y existen dos clases también de persona jurídica. Vamos a encontrar las de sin fines de lucro y las con fines de lucro. Sin fines de lucro tenemos la asociación, la fundación, el comité. Esas no buscan lucrar, ellas no buscan ganancias. ¿Qué nos interesa entonces a nosotros? Nos interesan los tipos de sociedades. Hay un ligero error, no son 7, son 5. 5 tipos de sociedades. Nosotros tenemos que constituirnos en una de ellas si queremos lucrar. Si lo tuyo es tener un valor cívico-patriótico, tendría que ser una sin fines de lucro. Pero si tú quieres juntarte con tu grupo de amigos y quieres obtener ganancias, tienes que regularte según la ley de sociedades. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a conversar sobre cómo hacer mi empresa. Doctor, ¿cómo podría yo realizar mi empresa? Yo soy muy bueno, un buen comerciante. Déjeme decirle que soy el mejor chifero en toda la zona norte del país. Pero... Y si yo tengo miedo de regularizar porque tengo miedo a las multas, tengo miedo a las sanciones. Lo acabamos de ver con Harold y su exposición y cómo los índices mencionan que es necesaria una MIPE para poder crecer como nación. El paso número 1 para constituirse como empresa es elaborar la minuta. La minuta va a tener las claves en las cuales yo me voy a desarrollar como empresa. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles serán los límites de acción que yo le delegue a mi gerente? ¿Y eso dónde lo encuentro? En la minuta. La minuta es el contrato
Es el acuerdo de la constitución de una persona jurídica. Te lo pongo más fácil y sencillo. Es su acta de nacimiento. Empiezo yo a concebirlo a través de la minuta. El estado de gestación es cuando yo tengo la idea, voy planeando, empiezo a vender y todo lo demás. Pero ese negocio que tú estás teniendo necesita una parte de nacimiento, necesita una identidad. Y como tal, lo hacemos a través de la minuta. Se reúnen las personas naturales, las personas biológicas, y establecen un marco normativo para que esa empresa tenga su estatuto, pueda regularse según los parámetros de la norma de lo lícito, lo permitido y lo jurídicamente posible. Antes, en los años 60, era imposible, incalculable que nosotros pensemos de que te podían vender los aires, de que te iban a vender el 12º, el 13º piso de 100 metros cuadrados. Era imposible, decíamos, en nuestro contexto, pero ahora en la actualidad se puede hacer. Nos pueden vender incluso un departamento que puede medir 50 metros cuadrados y estar en el 8º piso. Vamos observando cómo el razonamiento evoluciona y con ello la ciencia del derecho se adapta a la modernidad, viéndose obligado a regular esos parámetros. Siguiente, por favor. Este estatuto, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener la dominación de la empresa, es decir, el nombre de la empresa, su objetivo social, o sea, a qué se va a dedicar. Por ejemplo, podemos decir el Rico Chifa, ese es el nombre de la empresa, es la denominación. Entonces, el objeto social, ¿cuál va a ser? Que se dedique a la comida oriental. Este estatuto va a tener el domicilio, la duración, que puede ser determinado o indeterminado. Puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero constituir mi empresa por unos 5 o 10 años. Y otra persona puede decir que no, quiero que siga, como es Rojas y Abogados, que va a seguir. Y estos acuerdos a través de los órganos de gestión que se puede colocar en el estatuto. Siguiente. Y aquí vienen las atribuciones del gerente que hay que colocar en el estatuto. La terminación de las disoluciones, manifestar, escribir cómo se va a poder disolver esta y cuáles serán las situaciones que van a permitir que se disuelva, la liquidación de la empresa y sobre todo la extinción de la misma. Siguiente. Previamente se debe ir a los registros públicos, ¿ya? Entonces tenemos nosotros nuestra idea, ya vamos a crear nuestra minuta. Vamos a suponer que llegan con el estudio jurídico Rojas y Abogados y le dicen, doctor, yo ya tengo mi minuta, yo ya sé dónde lo voy a hacer, qué lo voy a hacer y todo lo demás. Pero yo les digo, ¿sabes qué? Antes de hacer tu minuta, hay que hacer la reserva del nombre. Porque lo más importante, como les digo, ante una persona biológica, ante una persona natural, es su derecho a la identidad. Así como tiene derecho a la identidad la persona natural, también la persona jurídica. Y es aquí donde se le va a dar la reserva del nombre en registros públicos. Si yo deseo poner el buen Chifa y voy a registros públicos a hacer la reserva del nombre y me dicen, un momentito, ya hay el buen Chifa. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio y pongo el extraordinario sabor del chino Hao. Y lo coloco. Entonces, le estoy dando una identidad. Para eso funcionan registros públicos, para poder tener un control. Y luego vamos a hacer la diferencia con Indecopi y la marca. Siguiente, por favor. Segundo paso, entonces, tengo la reserva del nombre, tengo la minuta y me voy al notario. Esta minuta redactada y autorizada por un abogado deberá ser ingresada a la notaría pública, quien lo elevará a escritura pública. Entonces, 3 sencillos pasos hasta ahora. El primero, reserva del nombre, que no lo tiene que hacer el titular. Tú podrías mandarlo a un adjunto, podrías decir a tu asistente, podrías decirlo a tu mozo, a tu cocinero. ¿Sabes qué? Hazme la reserva del nombre mientras yo aquí cuadro cuentas. Va, hace la reserva del nombre y te lo entrega. Luego, el paso 1, que es realmente hacer la minuta, pensar, observar a qué me voy a dedicar, cuál va a ser los objetos sociales, cuáles van a ser las funciones que le voy a dar al gerente. Esa es la minuta. Y luego que tengo ya hecho, redactado la minuta, lo envío al notario. Que el notario simplemente hace un recibimiento de esa minuta y lo eleva a escritura pública. Siguiente, por favor.
Y este es el acto por el cual lo transcribe a su libro, dando un valor de documento público. Antes el proceso en la notaría era tedioso, pero conforme van aumentando las tecnologías se hace mucho más rápido. He hecho una empresa, la constitución de una empresa lo logramos hacer en 4 días, porque ya tenía ya la persona las ideas que quería plasmar. El trabajo aquí ya se está reduciendo simplemente a establecer en la minuta qué es lo que desea el empleado, cuáles son los límites que quiere dar. Siguiente, por favor. Y entonces, una copia de este escrito que está en el libro del notario ingresa a registros públicos para su inscripción y así es como nace la persona jurídica. La persona jurídica es importante porque permite deslindarnos de responsabilidades. Como ustedes podrán haber escuchado o oído en la etapa de mi discurso, es que la persona jurídica es distinto a las personas que lo crean. Y es así que si existe alguna responsabilidad, únicamente va a responder con su patrimonio la persona jurídica. Siguiente. Y el tercer paso, un paso muy interesante, que luego ya necesitamos siempre la ayuda de un contador. No solamente se trata de que yo tenga la habilidad, el estudio, yo sepa vender, porque ahorita vemos distintos gurús, por ejemplo, libros, ¿no? Marketing para abogados. Entonces, yo sé mi negocio, yo sé cómo vender mi negocio. Pero, ¿qué ocurre cuando las ventas no llegan a satisfacer mis necesidades? ¿O qué pasa cuando las ventas sobrepasan un ingreso mío? Es ahí donde yo necesito la ayuda de un contador. Ya en el siguiente bloque, Jorge Guerra nos hablará como contador público de estas atribuciones que se necesita, porque necesitamos acudir a la SUNAT para poder pagar nuestros impuestos y poder reglamentar todo aquel ingreso que estamos teniendo. Y esto lo pueden consultar en www.sunat.gov.p, que lo publican constantemente las guías que se necesita en esta parte del proceso. Siguiente. Así como se le brindará información sobre los libros contables, también es interesante esto de saber qué libros contables necesitamos según nuestro régimen que optemos. Siguiente. Y además registrarse como MIPES. Y esto les va a ayudar mucho a ustedes. Siguiente. Vamos a hablar sobre los tipos de empresas. En el Perú, recordemos que estamos ante la ley de sociedades y la ley de sociedades tiene 5 tipos de sociedades, las cuales son 3 mercantiles y 2 civiles. Siguiente. Para cualquier información, ahí tienen mi número, mi Facebook, mi Instagram, mi WhatsApp para poder constituirse como empresas. ¿Ya? Siguiente. Y si yo quiero formar mi empresa, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué criterios debo tomar? ¿Debo ser micro? ¿Debo ser pequeña? ¿Debo ser mediana? ¿Una MIPE? ¿Una PYME? Doctor, ¿qué es lo que debo hacer yo? Siguiente. Primero, para empezar, MIPE es micro y pequeña empresa. PYME, pequeña y mediana empresa. Doctor, ¿no es lo mismo? Bueno, efectivamente, el legislador es una persona que no ha sido muy ilustrada y ha hecho prácticamente un copy-pega de esto. Pero los conceptos son claros y las siglas siempre tienden a confundir. Lo que yo quiero que entiendas es que va a existir una microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa. 3 categorías. Siguiente, por favor. ¿Ya? Esta legislación de las micro pequeñas empieza desde julio de 2013, donde ya no se considera el número de trabajadores. Algunos están todavía viendo información antigua, por eso hay que tener mucho cuidado con quién postean y a qué páginas están siguiendo. Ya no son el número de trabajadores. Por ejemplo, antes, pequeña empresa, 10 trabajadores. No, ahora ya no. A partir del 2013 hacia adelante, ya empieza a involucrarse el tema del volumen de ventas. Yo soy micro, soy pequeña o soy mediana según el volumen de ventas. Tú puedes tener los trabajadores que desees. Lo que interesa aquí es el nivel del volumen de ventas que se presenta. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar sobre los criterios. ¿Ya? Ahorita la UIT, este tema siempre lo doy en conferencias, la UIT está 4.900 me parece, ¿ya?
Pero el marco legal siempre se mantiene lo mismo. O sea, la microempresa debe vender hasta 150 UITs. La pequeña empresa tiene que estar entre los 150 UITs hasta los 1.700 UITs. Y la mediana empresa de los 1.700 UITs a los 2.300 UITs. O sea, una tiene que tener más de 690.000 soles, la otra 7 millones y la otra 10 millones. Mayor a eso. Esas son las categorías. Lo que interesa ahora es el volumen de ventas, como repito, y no el número de trabajadores. Siguiente, por favor. Me dicen, doctor, entonces, ¿qué le importa al sector o a las empresas que sean MIPE, que sean micro? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, si me voy a constituir como micro, MIPE, tengo que ser una IRL, tengo que ser una SAG, una anónima abierta, una anónima cerrada. En realidad, no interesa para que tú seas una micro, considerada una micro, pequeña o mediana empresa. Lo único que interesa aquí, como te repito, es el volumen de ventas. De acuerdo al volumen de ventas, tú puedes tener cualquier tipo de sociedades. Siguiente. ¿Y para qué sirve ser micro, pequeña o mediana empresa? Muy bien, Eduardo, yo te entendí. Yo sé que existen 5 tipos de sociedades, ¿ya? Y esas 5 tipos de sociedades pueden ser constituidas como micro, pequeña y mediana. ¿Pero para qué me sirve? Dime, ¿de qué me sirve esto? Y esto te sirve para que tengas un régimen especial laboral. Este régimen especial laboral que está desde el año 2002 va a ayudarte como empresario. Cayó la ley Pulpín. Muchos de ustedes recordarán, sobre todo de mi generación, por ahí tengo a Christopher Tecocha, un apasionante dirigente en el cual ayudaba en esas manifestaciones y mencionaba la implicancia del error legislativo de la ley Pulpín, y cayó la ley Pulpín. Pero no cae este régimen laboral especial. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque esto va a ser una ayuda al mismo empleador. Una ayuda en la cual se va a ver reducidos los beneficios. Siguiente. Siguiente, por favor. Doctor Eduardo Rojas informa que cuenta con 5 minutos para concluir su exposición. Sí. Siguiente, por favor. El siguiente para poder terminar las ideas. Ya, aquí, por ejemplo, las microempresas se acogen a una ley especial laboral, el cual va a obtenerse una contratación y tener en planillas, reduciendo los costos laborales. Este régimen especial no obliga de pagar salud, ¿ya? Si no puedes pagar otro sistema integral de salud, el SIS. Se reducen los costos, te lo permite eso. Siguiente, por favor. Ejemplo. Un ejemplo como cuando te constituyes como MIPE es el siguiente. Si el empleador contrata por 1.000 soles, debe pagar en Exsalud 90 soles todos los meses en planilla. ¿Ya? Ya luego el contador Jorge Guerra va a actualizar los datos, pero esta es la norma, la ley, simplemente para que lo tengan presentes. Mientras que en el SIS se pagaría 20 soles mensuales. Se está observando entonces cómo se reduce. Cuando tú eres parte de una MIPE, se reduce. Siguiente. Verificar, por ejemplo, la CTS también. Siguiente, por favor. Las gratificaciones, otros beneficios que se va a reducir. Siguiente. El tema de vacaciones. Cuando uno es un empresario, tiene que darle a su empleado 30 días de vacaciones. Cuando estás constituido dentro de este régimen especial de las MIPES, simplemente tienes que darle 15 días después de un año de trabajo. ¿Ven cómo los beneficios están siempre a favor de la empresa? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, cuando yo me constituyo como MIPE y permito registrar a mis trabajadores, voy a estar evitándome situaciones de enfrentamiento contra SUNAFIL. Yo quiero hacer un hincapié en esta situación y sobre todo ya el tiempo que me queda, terminándolo sobre la reflexión de SUNAFIL. SUNAFIL es una institución que tiene una capacidad como si fuera el mismo FBI, sin necesidad de orden judicial, sin necesidad de mandato de ley. Esta institución puede entrar a tu empresa y pedir información para poder observar si estás garantizando la calidad
de vida que necesitan tus empleados. Un ejemplo, un conocidísimo restaurante aquí en Chiclayo. Llegó Sonafil, como les digo, mismo FBI, pasó, el guachimán no hizo nada, pasó y empezó a decir al mozo, ¿cuánto tiempo vas aquí tú trabajando? Se fue con el gerente, por favor, ¿permitiríame los contratos de sus empleados? Y los comensales se quedaron con la cuchara en la boca. Era como si fuera un ejército de 10 personas, entró por la puerta, empezó a preguntar y buscar información si realmente se estaba dando una calidad. Y ser considerado MIPE te va a ayudar a reducir todos estos costos que puede ocurrir. Ejemplo, en las discotecas también ocurrió eso y podrían observar ahí en redes sociales cómo pasaban, y discotecas muy conocidas. Llegó Sonafil, ingresó Sonafil. Es que hay situaciones muy complicadas. Para eso quiero mencionarte que cuando estemos hablando de empresas, nos vamos a regir exclusivamente a 3 tipos de contratos. La ley laboral en el Perú son 3. Estamos hablando del contrato público, la carrera administrativa, la 276, estamos hablando del contrato laboral, la 728 y los CAS. Ahí van a tener mi diapositiva para que lo lean, simplemente para poder culminar la idea. Las empresas se van a regir por la 728, contrato privado. Es decir, nosotros como privados vamos a regular el comportamiento de nuestros empleados. Tenemos la disposición de dar órdenes para que ellos cumplan las funciones como empresario. Ellos tienen que acatar la orden. Por eso que es importante que yo tenga un contrato, porque el contrato lo dice, para mejorar el servicio. Por ahí una amiga me decía, Eduardo, me están haciendo firmar TikToks. Dentro de tu contrato dice que va a darte órdenes para mejorar la productividad. Si estás en el área de ventas, entonces tendrías que realizar los TikTok que van a ayudar a la venta. ¿Cuál es el límite entonces en un contrato laboral? El límite es la dignidad de la persona. Si realizar un video te está denigrando como persona, ahí hay una falta. Pero si en sentido contrario, hacer 3 pasos a la derecha o a la izquierda, eso no denigra como persona. Si es comedia y es subido a las redes, no hay ninguna falta. El empleador lo puede realizar. Quiero terminar esto con el siguiente mensaje. Somos nosotros, las empresas privadas, las que construimos el país. Necesitamos estar informados. Necesitamos observar estadísticamente cómo las MIPES contribuyen mucho al crecimiento. Y si hacemos que este mercado informal de ideas de negocio que tenemos lo pasamos a un ambiente legal, vamos a tener resultados maravillosos. Y es aquí donde yo dejo la posta a un querido amigo para que nos explique sobre el tema contable, que es fundamental para todas las empresas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Eduardo Rojas Medina, por la grandiosa ponencia que nos ha brindado. Bien, ahora pasaremos a presentar al contador público Jorge Guerra Morante. Bien, el contador Jorge Guerra Morante es contador público colegiado en Trujillo, magíster en política y sistema tributario, con especialización en UNIF, finanzas corporativas y costos. Cuenta con experiencia en los sectores de manufactura y consumo masivo como Inca Chicks, Bimbo y Lindley, quien es también un dedicado padre de familia y amante de deporte. De la misma forma, contador Jorge Guerra Morante, usted dispone de 20 minutos para realizar su exposición con un tiempo prorrogable de 5 minutos para culminar su presentación. Adelante, puede iniciar. Muy bien, Adalia, muchas gracias. Buenas noches contigo, buenas noches Eduardo, buenas noches aquí a todo el panel. Gracias por la invitación, Eduardo. De hecho, es un tema fundamental, es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de ubicarlo dentro de estos 20 minutos para ver qué ideas principales podemos pues, abordar, ¿no? No sé si, Adalia, tienes ahí la presentación, si gustas que yo la proyecte. Me disculpa un momento, por favor. Sí, Adalia, claro. Bueno, complementando la parte introductoria de Harold, Eduardo,
De hecho, es importante saber dónde nos ubicamos, ¿no? Harold ya muy bien lo ha comentado, cuál es el porcentaje o la participación que tiene la micro y pequeña empresa dentro del país, cuán importante es para el desarrollo del mismo, ¿no? Cuán importante también es saber cómo impacta el tema de la formalización de la empresa, ¿no? La formalización, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que tiene cada entidad para con el Estado, ¿no? De hecho, el Estado es un ente pues ya regulador de por sí. Tenemos que seguir las normas, tenemos que seguir las reglas, y pues eso bien ya lo ha comentado Eduardo, ¿no? Yo les vengo a hablar un poco acerca de la contabilidad en los negocios, ¿no? De hecho, todo negocio, ya lo comentaba Eduardo, nace normalmente con un fin lucrativo, ¿no? A no ser que seas pues una ONG, una organización sin fines de lucro, una beneficencia, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te juntas con tus amigos, tal cual lo comentaba, y necesitas generar un negocio, pues uno tiene que tener sentido de pertenencia, al menos cuando tienes empleados, para poder administrar y poder, digamos, capitalizar todas estas ganancias que uno desea obtener, ¿no? Es por ello la importancia de la contabilidad en los negocios. No importa la magnitud de la empresa, ¿no? La idea es saber llevar, ¿no? Y cuál es el horizonte a cuál necesitas tú llegar, ¿no? Siguiente, por favor, Adalia. Entonces ahí vamos a hablar un poco acerca de la importancia, vamos a comentar que la contabilidad es una disciplina esencial, ¿no? En el mundo de los negocios es esencial. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a proporcionar información valiosa, ¿no? Esta información valiosa nosotros como dueños, como gerentes, como parte de la empresa, nos va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Decisiones simplemente financieras, decisiones laborales. Lo digo porque hace poco acabamos de salir de un tema con un sindicato, entonces la información contable es importante para saber qué tipo de negociaciones vamos a tener tanto con clientes internos y externos, ¿no? La importancia, porque se magnifica dentro de las MIPES, porque esto va a depender de la buena gestión que nosotros podamos tener dentro del negocio, ¿no? ¿Cuál es la ventaja o cuál es el beneficio que aporta una correcta contabilización de las transacciones dentro de la organización? Pues obviamente va a ser la transparencia, la toma de decisiones, que ya lo comentaba, y obviamente la obtención del financiamiento, ¿no? Acá hablamos ya con entidades pues financieras. La siguiente, por favor, Dalia. Una gestión financiera eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir una gestión financiera eficiente? El hecho de tener registros precisos dentro de nuestras transacciones financieras. Acá hablamos de ingresos, gastos, activos y pasivos. Ya lo comentaba Harold acerca de activos fijos, ¿no? De repente alguien no tiene claro el concepto de activo fijo. No es más que todo bien tangible o intangible dentro del rubro de propiedad, planta y equipo intangibles, que nos va a generar beneficios económicos futuros. Es decir, si yo me dedico a una panadería, pues un horno es un activo fijo que me va a permitir elaborar el pan y obviamente obtener ganancias sobre el mismo, ¿no? Entonces, demos esa idea, tratemos de cuantificar el efecto de un activo fijo dentro de una compañía, porque es sumamente importante y qué tipo de beneficios va a tener al futuro, ¿no? En cuanto a temas de depreciaciones, en cuanto a tema de gasto, deducción de gastos, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? La gestión financiera eficiente nos proporciona obviamente información actualizada, ¿no? Nos va a proporcionar información precisa, nos va a facilitar obviamente la planificación dentro de toda empresa, ¿no? Y obviamente el control de las operaciones. En unos minutos, en el transcurso de la presentación, yo les voy a proyectar ciertos papeles de trabajo que yo manejo, obviamente sin ningún título, ningún encabezado de ninguna empresa, pero más o menos quiero que vean cuál es el efecto de la contabilidad dentro ¿no? Y cuáles son sus efectos de registros bajo normativa tributaria o bajo normativa contable, como son las normas internacionales de información financiera, ¿no? Las MIPES pueden identificar áreas de mejora. ¿Por qué? Porque a través de la información contable nosotros vamos a poder controlar el flujo de efectivo, saber en qué se está gastando dentro de la operación, ¿no? Qué tipo de desembolsos estamos teniendo, si son actividades, pues, o desembolsos para pago de clientes, para pago de proveedores, cobranza de clientes, vamos a tener efectivo para el pago de financiamientos, vamos a hacer inversiones en activos fijos, ¿no? Entonces, estas estructuras o estos reportes, estos estados financieros nos van a permitir a nosotros obtener obviamente un control más eficiente, ¿no?
y, por ende, una optimización de nuestros recursos, ¿no? Recalco, y nuevamente repito, el sentido de pertenencia de todo empleado es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo empresario necesita o quiere que sus recursos sean efectivamente rendidores, ¿no? Entonces, si vamos a tener un empleado que va a tomar a la ligera el negocio, no le importa que gasten, no sé, 20.000 soles, 30.000 soles en cualquier cosa, algo no planificado o algo no presupuestado, pues obviamente eso va a impactar dentro del negocio, ¿no? Siguiente, por favor, Dalia. Transparencia y cumplimiento normativo. Acá es sumamente importante, ya lo comentaba Eduardo, nosotros tenemos un ente regulador, el ente recaudador a través del Tesoro Público, que es SUNAT, ¿no? En donde nosotros obviamente vamos a tener que realizar nuestras declaraciones mensuales, declaraciones anuales, realizar pagos tanto IGB, renta, ITAN, retenciones, percepciones, tanto planilla, renta de quinta, renta de cuarta, ONP, FP, en fin, hay un sinnúmero de obligaciones y de tributos que nosotros debemos regularizar a fin de mes o a fin de año, ¿no? Obviamente por las transacciones que viene generando la compañía, ¿no? La transparencia de las MIPES nos va a proporcionar información confiable, nos va a proporcionar información clara, ¿no? Y esto ya lo comentaba para tanto los propietarios, para los directivos, dependiendo del tipo de organización que nosotros tenemos, inversores también. De hecho, hay gente que también necesita invertir, hay empresas que están abiertas a inversores, y si tú tienes una contabilidad clara, una empresa donde estás plasmando todas tus transacciones, esto es sumamente importante y transparente para tomar decisiones tanto de inversión, compra de repente de acciones, qué sé yo, ¿no? Un sinnúmero ahí de eventos que se pueden presentar, ¿no? También para colaboradores y otro tipo de interesados, ¿no? Genera confianza y credibilidad. La contabilidad debe sí o sí generar confianza. ¿Por qué? Porque la información contable es sumamente importante para cumplir las obligaciones fiscales, legales y normativas a través de entes reguladores que nosotros pues tengamos, ¿no? La siguiente, Dalia. Toma de decisiones fundamentada, ¿no? El hecho de tener una información relevante, una información sistematizada, ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Más aún en una MIPE, que es una empresa que entendemos en muchos de los casos no suele durar más de un año, que es el tiempo de mortalidad de una MIPE. Entonces, para ello es sumamente importante saber cómo es que se está manejando el negocio desde un inicio. Desde el momento cero es importante porque eso te va a ayudar a saber cómo se viene gestionando el negocio, en qué estoy gastando el dinero, de qué manera se viene capitalizando estas inversiones que yo realice, cómo me impacta en el P&L, en fin. Hay un sinnúmero ahí también de variables que nosotros podemos obtener a través de la información contable. Los estados financieros. Los estados financieros tenemos acá dentro del estado de situación financiera, el estado de resultado, flujo de efectivo, cambio en el patrimonio, notas a los estados financieros. Esto nos va a ayudar obviamente a tener el panorama amplio, a saber cómo es que le ha ido el negocio y nos va a permitir evaluar también el desempeño ¿no? Tanto en la parte económica y financiera. De limitar, acá vamos a nosotros también poder determinar la viabilidad de proyectos, ¿no? Toda MIPE, todo negocio, obviamente va a querer, si tiene algún tipo de ganancia, va a querer capitalizar la misma o seguir invirtiendo. Entonces, necesitamos información histórica, que es la que te brinda la contabilidad, para definir, para identificar los puntos claves, ¿no? Decir, oye, sí, el negocio está dando, está rindiendo, tenemos volúmenes que estábamos proyectando en su momento, las ganancias están dando, el precio está por encima de la inflación mensual, ¿no? Qué sé yo. Entonces, toda esta información nos la da la contabilidad, ¿ok? Toda esta información nos la da la contabilidad. ¿Qué otro punto es importante dentro de la conta? Es que nos facilita el análisis de los costos, ¿no? La fijación del precio nos ayuda a establecer estrategias comerciales y optimizar la rentabilidad. La siguiente, Dalia. Obtención de financiamiento como un punto también importante. Obviamente todo negocio, la mayoría de negocios necesita apalancarse a través de un financiamiento con alguna entidad financiera. Para eso pues tenemos a los bancos inversionistas que obviamente te van a pedir esa información, ¿no? Te van a decir, oye, preséntame los estados financieros a tal corte, quiero ver cómo va tu negocio, qué tan efectivo, qué tan líquido puede llegar a ser, cómo puedes tú tener el compromiso de pago de las cuotas que estamos estableciendo, ¿no? Quiero saber cómo te va básicamente la empresa para ver si puedes cumplir con tus obligaciones.
Entonces, nuevamente repito, la gestión contable adecuada nos va a permitir obtener esta parte de financiamiento, ¿no? La siguiente, Dalia. Allí, no sé si se puede ver bien esa parte. Básicamente lo que hemos tratado de plasmar son los regímenes tributarios que tenemos actualmente en el país, ¿no? Tenemos 4, que es el nuevo RUS, el régimen especial de renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Entonces, estamos plasmando ahí conceptos que nos van a poder delimitar, ¿no? Nos van a poder delimitar y saber a nosotros como empresarios, como emprendedores, en qué rubro o cuál es el régimen tributario que me conviene a mí, ¿no? Dependiendo de nuestros ingresos anuales, nuestros límites tanto para ingresos y compras, qué tipo de persona soy, ya lo comentaba Eduardo, una natural, una jurídica, ¿no? Qué tipo de comprobantes puedo emitir como empresa, ¿no? Cuáles son los pagos a la entidad, en este caso a SUNAT, que yo voy a tener que realizar, IGB, renta, cuáles son las alícuotas mensuales, alícuotas anuales, ¿no? ¿Cuál es la restricción dentro de la actividad? Porque no todo régimen tributario es apto para todos los oficios o arte que nosotros desarrollemos. La cantidad de trabajadores, si bien es cierto, hoy en día ya no es una parte restrictiva o no es una medida, como lo comenté Eduardo, dentro de los regímenes, hay una parte dentro del régimen especial de renta, ¿no? Que nos habla de cantidad de trabajadores por turno, que son 10 trabajadores, ¿no? Sin embargo, esto no es limitante para digamos, para acceder al régimen que nosotros querramos elegir, ¿no? Régimen MIPE tributario, régimen general, o los ya comentados anteriormente, ¿no? El valor de activos fijos también es importante, ¿no? Obviamente, si yo tengo capacidad de poder comprar activos fijos de $500,000 de no pretendo ingresar a un régimen especial de renta, a un nuevo RUS, ¿no? Porque sé que tengo la capacidad operativa para pertenecer a un régimen más importante, en este caso un régimen general, ¿no? La probabilidad de deducción de gastos, esto es sumamente también importante. Nosotros nos regimos de deducibilidad de gastos, es toda compra, toda erogación, lo llama la norma, que tú puedas realizar para poder sustentar el costo-gasto a través de principios contables, ¿no? Principio de generalidad, razonabilidad, causalidad. En fin, es un tema aparte también para conversarlo, ¿no? Y los libros, que ya lo comentaba Eduardo, ¿no? Cada régimen tributario tiene una obligación de llevado de libros, ¿no? En la medida en que tus ingresos sean mayores, obviamente la obligación de llevar libros es mucho más amplio, ¿no? Desde un registro de compras, un registro de ventas, libros diarios, registro de inventarios y balances, registro de inventarios permanentes físicos valorizados. Hay una cantidad de libros, por la contabilidad completa que nosotros llevemos, que debemos pues estar presentes, ¿no? Debemos tener presente para el cumplimiento normativo. Tengamos en cuenta que el incumplimiento del llevado de libros o de pago de tributos nos genera contingencias tributarias, ¿no? Nos genera multas, nos genera intereses por el no cumplimiento, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Todo empresario, toda MIPE, todo negocio debe tener en cuenta esto, ¿no? El no cumplimiento, más hoy en día, porque me pareció haber leído ahí una noticia que SUNAT está tratando de por oficio formalizar ya las empresas, crearles un RUC. Entonces, eso es importante, tenerlo presente. La siguiente, porfa, Dalia. Esta parte es también relevante, lo considero relevante, ¿por qué? Porque dentro de la contabilidad, nosotros, yo lo que he visto es lo particular que la conta, al menos dentro de provincia, se viene manejando a través de la parte tributaria, ¿no? Hacen una contabilidad tributarizada. De hecho, el término no existe, pero es la forma más cercana en la que nosotros lo podríamos explicar. ¿Por qué? Porque se rige en base al impuesto a la renta, que deducibilidad, que el activo fijo un cuarto de UIT, que la norma te permite eso, la norma te permite el otro. No. Yo particularmente desde hace unos años vengo ya laborando en empresas en las que netamente usamos normas internacionales de información financiera, ¿no? Estas normas te van a permitir estandarizarte. En realidad son estándares internacionales que nacen en Londres, una norma anglosajona, que te va a permitir mostrar la información contable de tu compañía
y que una empresa o un inversor de Estados Unidos, un inversor de México, un inversor de Colombia, un inversor de Europa, pueda leer tu estado financiero. Entonces, si tú aplicas estas normas, digamos, es una norma internacional, es un estándar en el cual tú vas a poder darle esa visibilidad. Y eso es importante para los negocios, ¿no? Hoy en día existen las NIF para pymes, es una norma que me parece la parte técnica salió en el año 2015, esto lo aprueba el Consejo Normativo de Contabilidad, y son estándares, lo repito, que tenemos para nosotros poder plasmar la información contable, ¿no? Siguiente, porfa, Dalia. Entonces, aquí nosotros tenemos dos grandes grupos de normas, tanto las normas completas como las pymes, ya les comentaba el año 2015, hay un rango de ingresos que nosotros debemos tener en cuenta para la aplicación de las normas, ¿no? Tener en cuenta también que esto ya está combinado con la parte tributaria. Hoy en día tú presentas un formulario virtual y SUNAT te dice, ¿no? Oye, has aplicado la norma, la NIF completa o la NIF pymes dentro de tu contabilidad. Entonces, el hecho de tener la contabilidad en base a normas ya te genera un beneficio de por sí con la parte internacional, permite llevar a tu negocio a un rango mayor, a un rango superior, que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Si tú tienes un negocio es para que sea grande, ¿no? Si tú tienes un negocio es para llevarlo a las grandes ligas. Entonces, para llevarlo a las grandes ligas necesitas estar cubierto tanto en la parte legal, estar cubierto tanto en la parte contable, tanto en la parte económica, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para poder saber en dónde estamos ubicados, ¿no? La siguiente, por favor, Dalia. Aquí ya les hablaba un poco acerca de la declaración jurada, ¿no? Que hay una casilla donde especialmente nos indica cómo estás llevando tu contabilidad. Ojo, ¿no? No es que exista una multa. Hoy en día no existe una multa por no llevar la contabilidad en base a normas. Sin embargo, ya la SUNAT lo está delimitando, ¿no? Tampoco la norma, tampoco la SUNAT nos va a multar por eso. Tampoco el Consejo Normativo de Contabilidad no nos aplica multas. Sin embargo, creería yo que para fines de crecimiento de la empresa es importante, ¿no? Es importante manejar esta forma. Entonces, aquí no sé si me permites proyectar a Dalia. Voy a presentar un poco más o menos cómo es que manejamos o cómo es que yo he podido manejar la información a lo largo de estos años de experiencia que he podido tener en distintas empresas. Esto, para que tengan presente, es un estado de ganancias y pérdidas, estado de resultados, en donde básicamente nosotros presentamos el volumen que ha generado la empresa, dependiendo del tipo de sector. Tenemos la venta, ¿no? Tenemos la parte del costo directo, que esto comprende tanto materiales, empaques. Este es un sector manufactura, ¿ok? Es decir, la elaboración de un producto. ¿Cuáles son los costos en los que tú vienes incurriendo para poder fabricar este producto, ¿no? Entonces, vean que la contabilidad, al ser una información histórica y ayuda para la parte prospectiva o financiera, es sumamente importante. En base a la contabilidad, nosotros vamos a poder tomar decisiones, ¿ok? Gastos de ventas, gasto de administración, ¿en qué es lo que viene realizando gasto nuestra compañía, ¿no? ¿Qué otro tipo de ingresos nosotros tenemos? Tenemos ratios o indicadores financieros que también nos van a poder dar una lectura dentro de la compañía, ¿no? Este es un reporte de ganancias y pérdidas. Este también es un reporte de ganancias y pérdidas, donde tenemos también un detalle de ventas, del costo de ventas, gastos fijos de producción, en qué estamos gastando, en la parte de capital humano, de mercadotecnia, de gastos operativos, en depreciación, ¿no? Entonces, esta visión, tanto mensual, acumulada, trimestral, nos va a ayudar, ¿no? Esto nos da, es una herramienta para la toma de decisiones, es sumamente importante, ¿ok? La parte también de capítulos, depende de cómo tú organizas tu información. Tenemos gastos por nóminas. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos sueldos, nos estamos gastando en bonos, en pasivos, etcétera, ¿no? Mantenimientos. ¿En qué estamos gastando? En edificios, en maquinaria, ¿no? Combustible, ¿cómo va el consumo del combustible? Dependiendo del tipo del negocio. Tenemos otros tipos de gastos, hay pagos por honorarios, ¿no? Hay mermas. En fin, todo esto puede ser adaptado según la necesidad del negocio y el tipo de empresa en la que nosotros estemos involucrados, ¿no? Nuevamente acá es un control básicamente mensual, es un control a través de gráficos, un control que nos va a poder permitir tomar, ya les comentaba, las decisiones financieras. Y hoy en día, pues, el uso de estas herramientas de información, particularmente hablando, es un Power BI, donde vamos a tener información pues que es mucho más potente, ¿no?
información en tiempo real, información de saber cómo va el negocio, ¿no? Qué es lo que está pasando en cierto mes, cómo se va comportando tanto en el mes, en el proyectado, cómo vamos a llegar de acuerdo al presupuesto, cómo nos fue el año pasado. Nos permite generar indicadores, ¿no? Para nosotros dentro de un corto, mediano, largo plazo podamos tomar las decisiones pues, correctas y acertadas, ¿no? Entonces, me parece que tengo ahí una parte de conclusiones y recomendaciones, Adalia, te dejo presentar nuevamente. Tengamos en cuenta que la conta es sumamente importante, chicos. La conta es, digamos, la base para poder saber cómo nos va en el negocio. ¿Okay? Todo negocio nosotros queremos que sea rentable. Hay mucha gente que trabaja pues de manera empírica, hay mucha gente que trabaja realizando ellos mismos sus propias declaraciones. De hecho, SUNAT, nuevamente lo repito, dentro de la parte tributaria, viene capacitando al emprendedor, que es importante, ¿no? También tener el respaldo de la administración tributaria, pero también tengamos en cuenta que hay una parte contable, ¿no? Entonces, la parte financiera es la que a nosotros nos va a poder dar ese plus. SUNAT no nos va a poder poner en las grandes ligas dentro del mundo. Hoy todo es globalizado. Entonces, si nosotros seguimos nuestras pautas contables, eso sí nos va a poder ayudar a estar un paso más adelante, ¿no? Bien, eso sería todo, Eduardo, eso sería todo, Adalia. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Felicitarte también por esos 31 años. Así que, nada, ¿no? Aquí atento para cualquier otra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, contador Jorge Guerra Morante. Agradecemos mucho su participación el día de hoy y por el excelente discurso que nos ha brindado. Muy bien, antes de culminar con esta sesión, realizaremos el segundo sorteo de una semibeca para el curso de oratoria que ofrece el Estudio Jurídico Rojas y Abogados por su 31 aniversario. Adelante, Eduardo. Sí, ahorita lo compartimos. Si tienen alguna pregunta, también lo hacen saber ahí por el chat o toman el micrófono. Se visualiza mi pantalla bien, ¿no? Sí. Ya, listo. Muy bien, estamos aquí con los participantes. Primero vamos a ver quién es el ganador de esta semibeca. Empezamos el 11 de noviembre. Angélica Pirfil. Angélica, por favor, puedes prender tu cámara, tu micrófono. Angélica, ¿se encuentra Angélica? Ahí está, Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Entonces, eres acreedora a nuestra semibeca que vamos a empezar el día 11 de noviembre, ¿ya? Nuestro próximo curso de oratoria para universitarios. Bueno, agradecerlos a cada uno de ustedes por haber asistido y los esperamos el día de mañana con nuestro último tema, día central, que vamos a hablar sobre cómo adquirir tu lote de manera segura. En esta oportunidad, Rojas y Abogados se ha contactado con 2 asesores inmobiliarios en el cual en una entrevista van a poder conversar y explicarnos cómo poder adquirir nuestros lotes. Ya nos van a hablar de las aplicaciones que existen, qué es lo que necesitamos, medidas, servicios que debe contar un lote idóneo para vivir o ponerlo en alquiler. Gracias, agradecerte a ti, a Dalia, no sé si tienes unas palabras para cerrar este bloque. Claro, dar muchas gracias a todos los ponentes. Agradecemos muchísimo su disponibilidad y por la magnífica conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Felicitarlos porque han sido muy buenas, muy claras y didácticas. Espero que haya sido de buen provecho para todos los asistentes. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su asistencia. Y también invitarlos a seguir y estar atentos a nuestras redes sociales para que puedan conocer sobre los próximos eventos a realizar. Muchas gracias con todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.